Muchas veces queremos corregir lo que no funciona a base de atacar lo que no funciona. Y la experiencia que tengo yo y lo que voy viendo en el mundo en el que me muevo es que es justo lo opuesto. Es decir, si tú quieres corregir lo que no funciona, potencia lo que funciona. Y entonces, potenciando lo que no funciona empezará a funcionar. Entonces esto tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que inicialmente es contraintuitivo, es decir, porque crees que la mejor manera de que una persona corrija un supuesto error es repetirle 27 veces el error, el daño que va a hacerle. Pero te das cuenta que funciona de manera absolutamente contraria y esto genera mucha desesperanza. Pero tendemos a aplicar una y otra vez la misma terapéutica pensando que al número 200 funcionará, y no funciona, sino que a veces peor. Las cosas funcionan cuando una persona se da cuenta por sí misma, aunque la ayudes, pero es ella, esta persona, la que se da cuenta de la importancia de cambiar. Y no va a cambiar si estamos constantemente recordándole lo que hace mal, constantemente recordando lo que no funciona. Cuando tú a una persona la ayudas a sentirse bien, la ayudas a sentirse valiosa, es fascinante, porque una de las cosas que empieza a cambiar, pero además de forma inmediata, es el riego del cerebro. Al cambiar el riego del cerebro, esa persona empieza a darse cuenta de manera natural que lo que está haciendo no está generando ningún beneficio. Y en ese momento, al darse cuenta, entonces ella decide cambiar. Pero si lo que haces es criticarla, decirle todas las cosas que hace mal, asustarla, etcétera, etcétera, cambia el riego cerebral y entonces baja la creatividad, baja la capacidad de darte cuenta. Es decir, estamos muchas veces muy equivocados en nuestro abordaje cuando queremos mejorar. Nuestra intención puede ser buena, pero el ambiente tóxico es tremendamente nocivo, pero no solo tremendamente nocivo desde el punto de vista afectivo, que una persona en un entorno tóxico se siente mal, es que es tremendamente dañino a nivel biológico. Es decir, es que puede favorecer todo tipo de enfermedades. Nos tomamos los sentimientos como cosas azucaradas de poca importancia y todavía se les llama, yo no entiendo, se llama el soft skills. Entonces, hoy en día, con la investigación tan brutal que hay en este campo, no entiendo cómo todavía pensamos que el respeto, la cordialidad, el afecto, el apoyo, la generosidad, la firmeza sin dureza, no son cosas de primera importancia si queremos tener una sociedad no solo más feliz, no solo más sana, sino también más inteligente y más efectiva. Yo creo que vivimos en una sociedad que se ha olvidado de lo absolutamente fundamental. No se puede ir a la deriva, no se puede dar tumbos. Hay que tener muy claro qué es aquello donde uno verdaderamente puede asentarse con firmeza. Valores que son referencias que nos ayudan a mejorar. Valores como el coraje, la audacia, la responsabilidad, la cordialidad, la generosidad, la compasión, la bravura, la cooperación. Todas estas cosas ayudan al ser humano a mejorar. Entonces vivimos una sociedad donde parece que todo vale, que aquí cada uno, por tener una opinión, sencillamente está haciendo referencia a algo que conoce en profundidad, y creo que no es así. Y creo que de una vez por todas tenemos que darnos cuenta de que, por supuesto, que hay un montón de cosas que son variables, que hay un montón de cosas que son flexibles, pero hay cosas que no son ni variables ni flexibles porque pertenecen a la naturaleza humana. ¿Cómo es posible que una sociedad que disfruta, sobre todo la sociedad occidental, que disfruta de tantas cosas, los niveles de ansiedad y depresión no paren de subir? Cuando tenemos que hacer frente a un desafío importante, como puede ser una enfermedad o cualquier cosa que de alguna manera nos genere temor o duda, ¿qué diferencia marca el sentirte acompañado por alguien a quien respetas, a quien valoras y que tú notas que esa persona te quiere, te aprecia? Es tan la diferencia que para que nos hagamos una idea, basta que un enfermo, cuando va a entrar en quirófano, el médico, quien sea, o alguien del equipo quirúrgico, aunque no sea el cirujano que lo va a operar, alguien le transmita confianza, le agarre la mano y diga todo va a ir bien, esté tranquilo, para que el anestesista encuentre mucho más fácil controlar la tensión arterial. Cuando una persona está asustada y entra al sistema de alarma del cuerpo, una de las cosas que hace es poner en marcha un montón de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina. El corazón trabaja demasiado
demasiado deprisa, la tensión arterial sube, y esto no es bueno de cara a una intervención. Un sencillo gesto de cordialidad y de afecto puede llevar eso a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que esto es un recurso de primerísimo nivel que no sé cómo a veces no se utiliza con más frecuencia. Nosotros tenemos dos sistemas fundamentales. Un sistema está dedicado a protegernos del daño, a protegernos del peligro. Alguien que nos quiera hacer daño o una situación complicada. Este sistema consume muchísima energía. ¿Y de dónde saca esta energía? Pues saca esta energía del otro sistema, que es el sistema que se dedica a mantener la vitalidad del organismo, a hacer que permanezcamos en equilibrio, a hacer que los daños que por el propio desgaste se producen se vayan reparando, y dificulta, favorece la juventud de una persona, es decir, hace más lento el envejecimiento. Cuando nosotros nos acercamos a los demás con cordialidad, con afecto, deseando cooperar, el sistema que funciona de manera más intensa es precisamente el que mantiene el equilibrio, repara y reduce el envejecimiento. Y el aparato digestivo muchas veces lo vemos como algo burdo, como algo tosco. La salud cerebral tiene una relación directa con la salud del tubo digestivo. Trastornos como el déficit de atención, trastornos como el autismo, trastornos como la depresión, la ansiedad, el Alzheimer, demencias, etcétera, etcétera, cada vez están más ligadas a trastornos en el tubo digestivo. Tengamos en cuenta que el tubo digestivo tiene 500 millones de neuronas. 500 millones de neuronas, para que nos hagamos una idea, es 5 veces más que todas las neuronas de la médula espinal. Uno de los neurotransmisores más importantes en el cerebro para mantener la calma, para mantener la serenidad, se llama GABA. Para que nos hagamos una idea, las benzodiazepinas, los famosos Valium, todas estas cosas, actúan sobre estos receptores, sobre estas sustancias, sobre estos neurotransmisores, porque todo está muy conectado, y al activarse estos receptores, pues la persona experimenta tranquilidad, serenidad, calma. Bueno, pues la principal producción de GABA viene del tubo digestivo. Por otra parte, hay una hormona que se llama la serotonina, esencial en los estados de calma. Cuando, por ejemplo, empieza a llegar, pasa el verano y empieza a cambiar la luz y llega la famosa depresión, que entonces empiezan a competir la melatonina con la serotonina por un aminoácido. Entonces bajan los niveles de serotonina y ahí viene como esa especie de depre. Bueno, pues he de decir que el 90% de la serotonina la fabrica el tubo digestivo. Es decir, que en el tubo digestivo tenemos un cerebro y tenemos una fuente de salud o una fuente de enfermedad. Y por eso, al final, a nada que bucees un poco, te das cuenta que todo está conectado. Lo que pasa es que tienes que bucear un poco. Y el hipocampo está oculto en el lóbulo temporal, es una estructura verdaderamente maravillosa y es la más importante, diría yo, para todo lo que tiene que ver con la memoria, sobre todo la memoria episódica, al recordar los sitios. También es muy importante mantener el equilibrio emocional. Pues fíjate, para que te hagas una idea de la relación que tiene el tubo digestivo con el hipocampo, cuando nosotros no tenemos un tubo digestivo, sobre todo lo que es todas las bacterias que hay dentro, que se llama el microbioma, en la población adecuada o en el equilibrio necesario, el tamaño del hipocampo baja. Entonces, todas estas cosas están muy conectadas porque empiezan a absorberse productos tóxicos que dañan el cerebro, dejan de absorberse productos necesarios que refuerzan la funcionalidad cerebral. Es decir, todo, absolutamente todo está conectado. Lo que pasa es que, repito, hay que meterse a un cierto nivel de profundidad. Si no, parece que son cosas que no tienen nada que ver. Nosotros tenemos un sistema, se llama sistema inmune. El sistema inmune es importantísimo, es ultra complejo. Es ultra complejo y se trata de un sistema que lo que hace es asegurarse de que nada nocivo para el cuerpo le haga daño. Por eso está patrullando, por ejemplo, el tubo digestivo. El 80% del sistema inmune está localizado en el tubo digestivo, porque por ahí es donde te pueden entrar cantidad de bacterias, cantidad de tóxicos, etcétera, ¿no? Pues es fascinante saber que cuando una persona, por ejemplo, está a merced de esas emociones tóxicas, la sensación de desesperanza, resentimiento, de frustración, etcétera, etcétera, mantenidas en el tiempo, es decir, de forma constante, se segrega una sustancia llamada cortisol. Entonces el cortisol
tiene un efecto directo en el tubo digestivo, produce una alteración del funcionamiento del tubo digestivo y todos esos nutrientes esenciales para el funcionamiento cerebral y todas esas bacterias que no deberían entrar porque son tóxicas, pues todo eso empieza a hacer un verdadero lío, ¿no? Entonces no entra lo que tiene que entrar y entra lo que no tendría que entrar, ¿no? Y claro, todo esto afecta obviamente a la salud cerebral. Entonces no cabe duda que hoy en día en el campo de la medicina la fisiología, es decir, entender el funcionamiento del organismo es importantísimo, pero igual de importante es entender la relación de esa fisiología con el mundo emocional de una persona y ayudarle a que tenga esas emociones que favorecen que su organismo funcione de una manera mucho mejor. Hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla del tema del pensamiento positivo, porque hay personas que pueden pensar que el pensamiento positivo quiere decir negar la fealdad, negar la violencia, negar las cosas que no son adecuadas. No, no es eso. Cuando nosotros hablamos de pensamiento positivo, no estamos hablando, o cuando yo hablo de pensamiento positivo, no hablo de negar las cosas que están mal, no hablo de negar los problemas, hablo de poner el foco en las soluciones. Hablo de poner el foco no en la crítica, sino en buscar la manera de ayudar. Es en dónde pones el foco. Si estoy poniendo el foco en el problema o estoy poniendo el foco en la solución. Si estoy poniendo el foco en lo que no me gusta de la otra persona o estoy poniendo el foco en lo que esa persona tiene en común conmigo. Esa persona, igual que yo, tiene anhelos, tiene ilusiones, tiene luchas internas, tiene preocupaciones. Y lo que ya es difícil de negar por la cantidad de evidencia científica que hay, es que cuando una persona pone el foco en lo positivo, el organismo empieza a responder de una manera radicalmente distinta. Por ejemplo, baja la cantidad de radicales libres. Me voy a ir hasta a nivel molecular. ¿Qué es un radical libre? Un radical libre es una estructura molecular que le falta un electrón y está muy alterado, digamos que es como un ente muy nervioso y tiene que robar electrones para equilibrarse, tiene que robar un electrón. ¿Cómo roba electrones? Golpeando otras moléculas. Y entonces desplaza el electrón de la órbita y entonces lo roba. Pero el problema es que en este golpear distintas moléculas, membranas celulares, material genético, etcétera, puede generar mutaciones y puede generar daños. Desde luego, muy relacionados con enfermedades que nos asustan mucho, como puede ser el Alzheimer o demencias o múltiples cosas. Cuando una persona se enfoca en lo positivo, cuando una persona vive más que en la queja, en el agradecimiento, cuando vive más en la sonrisa que en la desesperanza, cuando vive más en el deseo de cooperación que en el enfrentamiento, bajan los radicales libres. Y es que está absolutamente visto que el estrés negativo, el distrés, sube los radicales libres, daña el tubo digestivo, libera cortisol, el cual a su vez daña el sistema óseo, el sistema muscular, mata neuronas en el hipocampo. Es decir, está todo tan absolutamente conectado y al final, ¿a qué te lleva esto? Te lleva esto a que la clave es mirar, o por lo menos que tu foco busque ver a la otra persona como un ser humano, no como un objeto, no como un obstáculo, no como un problema, no como un desastre, sino que le veas como una persona. Y claro, esto tiene un impacto muy grande en la otra persona. Claro, tiene que salir del corazón. Esto no puede ser un maquillaje, voy a hacer como si. Si no sale del corazón, es mejor que lo hagas como si a que no lo hagas. Pero llega un momento en el que entiendo que esto puede salir del corazón y tiene un efecto realmente llamativo. Yo creo que el ser humano solo tiene un oponente. Lo que pasa es que es increíblemente astuto. Se disfraza de múltiples maneras, hasta de las maneras más sutiles, con lo cual es muy difícil reconocerlo. El único oponente para mí que tiene el ser humano es su ego. Porque el ego, cuando le domina a uno, no permite que haya espacio para el otro. Tú tienes que ser el centro de la circunferencia siempre. El ego para mí solo se entiende desde el mundo que se llama el mundo metafísico. Es decir, el ego es una creencia muy profunda, probablemente la más profunda que está metida en el inconsciente humano. Es una creencia de que yo estoy separado del mundo, de que yo estoy solo, de que yo estoy en peligro. Entonces, cuando esta creencia yo la vivo como una certeza, indudablemente vivo asustado, porque me siento solo, porque me siento aislado y me siento en peligro. Es curioso que personas de la talla de Albert Einstein, en una ocasión dijo que había una pregunta que era la más importante de todas. La pregunta es, ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable?
Si a la pregunta ¿vivo en un universo hostil? Yo respondo sí. Imagínate esto cómo me va a afectar a mi forma de ver el mundo. Todo lo veré bajo ese prisma, todo lo veré bajo ese color. Si yo creo que vivo en un universo amigable, yo viviré las cosas de otra manera. Tendré dolores, tendré dificultades, tendré tropiezos, pero en un universo amigable lo entenderé como una lección que cuando tenga suficiente perspectiva entenderé que era necesaria. Aunque ahora no lo comprenda, aunque ahora no me guste, aunque ahora lo rechace. Y me parece que, claro, que la clarividencia de este hombre de Einstein a la hora de elaborar esta pregunta es máxima. Entonces, el ego directamente es una creencia que no sé de dónde procede, ni he conocido a nadie, ni a grandísimos expertos que me hayan dicho de dónde viene, pero es una creencia de que estamos separados del resto. Entonces, si solo estoy yo, nunca podrá haber espacio para el tú. Nosotros generamos confusión con términos que parecen lo mismo pero son diferentes. Una cosa es el bienestar subjetivo y otra cosa es la felicidad. Es inevitable que, como decía Heráclito, las cosas cambien de forma permanente. Entonces, aquella persona que no quiera experimentar la pérdida va a ser muy, muy desgraciada, porque es que es inevitable, todo cambia, la hoja verde frondosa mañana se ha caído y está en el suelo. ¿Qué ocurre? Que nuestra sociedad lo que potencia es esto, y es un engaño. Dicen, cuando tengas esto, serás feliz. Cuando tengas lo otro, serás feliz. Y así es una carrera donde se pasa la vida entera y no se llega. ¿Qué es la felicidad según lo veo yo? La felicidad es algo que colma el corazón y pertenece solo a la dimensión espiritual del ser humano, no a su dimensión material. ¿Qué es una dimensión espiritual? Es aquello que está más allá de la materia. Es una conexión profunda con todo lo existente, con los demás, con la tierra, con el cielo, con todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando alguien está conectado profundamente con esa dimensión, sabe que una parte, su parte material, estará más a gusto o menos, si tiene más frío o tiene más calor, si come mejor o come peor. Pasará momentos de más alegría y de más tristeza, pero sabe que en su centro, en su esencia, en aquello que le da el ser, es absolutamente estable, que eso no cambia, que eso es un presente eterno. Y eso hace que personas que alcanzan ese nivel de conocimiento de sí mismos, ese nivel de conciencia, tengan lo que se llama ecuanimidad o la paz del sabio, que es que puede haber momentos donde oscilen, pero nunca ni se inflan de ego ni se hunden en un pozo sin fondo. Yo creo que no hay un solo ser humano que no tenga una herida emocional. Yo creo que hay dos dominos fundamentales para sanar esas heridas. El primero tiene que ver con ensanchar las medidas del corazón. Trabajar todo lo que es la cordialidad, el respeto, el cariño, el afecto hacia los demás. Pienso que de forma natural, cuando esto sucede, de manera automática, estas heridas se van sanando. Y la otra es la meditación. Hoy se sabe que cuando una persona entra en una meditación profunda, sobre todo cuando se produce un tipo de ritmo que se llama ritmo teta, hay una mejoría clarísima en heridas emocionales que están en sitios tan profundos como la amígdala lateral, un núcleo cerebral al cual no se puede acceder por vía consciente, y que son sanados directamente por esta fuerza. ¿Cómo sabemos que son sanados si la persona no se está dando cuenta de eso? La persona cierra los ojos, entra en un estado come, duerme, vela, no se da cuenta. Porque luego, cuando esta persona ha practicado la meditación, se da cuenta de que ha cambiado su forma de ser y de estar. Donde antes se ponía violenta, ahora no se pone violenta. Donde antes veía lo feo, ahora ve lo bonito. Entonces se da cuenta de que algo ha tenido que pasar. Lo que, como ha ocurrido a nivel que se llama subcortical, por debajo de la conciencia, no se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Cuando se intentan sanar heridas emocionales profundas, que a lo mejor las tienes cuando tenías 5 años de edad o 6 años de edad, no hay manera que conscientemente tú llegues a eso. Pero la gran ventaja o el gran beneficio de la meditación es que de manera directa es capaz de generar esa sanación, y además que se asocia, por ejemplo, con una potenciación del sistema inmune, el sistema de defensa del cuerpo. Cuando una persona sufre, construye una armadura. Y es absolutamente lógico y natural que construya una armadura. A nadie le gusta sufrir. Nadie va por la calle diciendo a mí que me hagan sufrir, por favor, un poquito de sufrimiento, que alguien me dé un poco de sufrimiento. Nadie hace eso, nadie quiere eso. Construye una armadura. ¿Cuál es el problema de la armadura? Que llega un momento en que esa armadura ahoga, que esa armadura no te deja moverte, y tercero, que te aísla hasta de tus seres más queridos.
Cuando eres consciente de que esa armadura en su momento pudo tener sentido, pero ya no tiene sentido en tu vida, empiezas el proceso para empezar a disolverla.